Nadie circulaba por la calle, ni un solo coche, ni siquiera un perro callejero. El motor seguía encendido, emitiendo un zumbido sutil que contrastaba con el silencio absoluto del vecindario. La luz del tablero iluminaba parcialmente el rostro de Julián, quien estaba sentado en el asiento del copiloto con los ojos abiertos, fijos en el espejo retrovisor. Su respiración era corta, entrecortada, como si acabara de escapar de algo que aún no entendía del todo. Sus dedos temblaban. En la comisura de los labios, una delgada línea de sudor helado. No sabía cuánto tiempo había estado así. El reloj del coche marcaba las 4:27 de la madrugada. La radio estaba apagada. Todo en ese momento parecía suspendido en el aire, como si el mundo allá afuera se hubiera detenido o hubiese dejado de importar. Por un instante, Julián se preguntó si estaba soñando, pero el dolor en la espalda, la rigidez en el cuello y el leve olor a humedad dentro del coche le decían que no. Aquello era real, tan real como el frío que le calaba los huesos incluso con el coche cerrado. Trató de recordar por qué había cambiado de asiento, en qué momento había dejado de estar al volante. Intentó sentarse derecho, pero sus piernas no respondían del todo. Fue entonces cuando notó una cosa más. El espejo retrovisor estaba inclinado hacia abajo, como si alguien lo hubiera ajustado para mirarse desde el asiento trasero. El simple detalle hizo que el estómago se le encogiera. Se giró lentamente sin pensar, solo por reflejo. El asiento de atrás estaba vacío, pero algo no cuadraba. La tapicería estaba marcada, como si alguien hubiese estado sentado ahí durante horas. Las ventanas empañadas y, aunque no hubiera sonido, Julián juraría que minutos antes alguien respiraba detrás de él. Apoyó la cabeza en el volante sin saber qué hacer. Por un lado, sentía que debía irse, arrancar el coche y alejarse de ese lugar cuanto antes. Por otro, una parte de él quería entender qué acababa de suceder. En el fondo, intuía que si no ponía las piezas en orden, eso que le había pasado iba a perseguirlo toda la vida. Y fue en ese momento de desesperación tranquila, cuando intentaba conectar recuerdos sueltos en su mente confusa, que una frase que había escuchado muchas veces le vino a la memoria, casi como una advertencia. Si te apasionan historias como esta, suscríbete, activa la campanita y cuéntanos en los comentarios cuál ha sido tu peor experiencia en la vida. No supo por qué pensó en eso justo entonces. Tal vez necesitaba aferrarse a algo cotidiano, algo que le dijera que aún estaba aquí. Solo que dentro de ese coche ya nada parecía cotidiano. Horas antes de quedar paralizado en aquel asiento, Julián había iniciado su jornada como tantas otras veces. Era conductor de taxi en San Nicolás de los Valles hacía más de 11 años. Nunca le gustaron los turnos de madrugada, pero aprendió a soportarlos. En la noche todo es más lento, más callado, y la gente parece cargar más secretos que equipaje. Aquel turno lo había empezado justo después de una pequeña siesta dentro del mismo coche, estacionado en una calle lateral cerca del mercado central. Había despertado sin sobresaltos, con la mente clara. Se sintió listo para salir a trabajar, sin imaginar que esa sería la última vez que experimentaría algo parecido a tranquilidad. La temperatura marcaba 6 grados, pero se sentía mucho menos. El calor del motor no era suficiente, ni siquiera con la calefacción encendida. El frío parecía surgir del suelo, como si la ciudad exhalara escarcha desde sus entrañas. Tenía las manos rígidas, los pies helados y los pensamientos congelados. Conducía por las avenidas vacías como si fuera el único ser vivo aún despierto. No había tráfico, ni luces de tiendas, ni música en los bares, solo farolas parpadeando y ventanas cerradas. En el asiento del pasajero, una botella de agua mineral medio vacía que no pensaba terminar.
En el retrovisor, el reflejo de su rostro demacrado, pero sereno. Sabía que las madrugadas no eran para cualquiera. Esa era una frase común entre los taxistas. Sobrevivir a la noche es para los que nacieron con otro tipo de sangre. Y aunque sonara exagerado, en el fondo todos lo creían. Había rutas que evitaba, calles que no atravesaba desde hacía años, y esquinas donde prefería no mirar demasiado. No por superstición, sino por experiencia. A las 4:00 en punto, había encendido la radio solo para escuchar el parte meteorológico. Nada de música, solo una voz neutra informando la temperatura una y otra vez. 6 grados, sensación térmica de 3. Como si recordarlo fuera necesario. Como si el frío físico no bastara, también tenía que calar en la mente. En esos momentos de soledad absoluta, Julián pensaba en cosas que durante el día ignoraba, en decisiones que había tomado, en personas que ya no estaban, en rostros que olvidaba lentamente, pero que a veces volvían como sombras al fondo del coche. Y justo cuando se sumía en ese estado de pensamiento vacío, sintió que algo estaba por cambiar. No supo explicarlo. No fue una premonición ni una visión. Fue una sensación, como si el aire se volviera más denso, como si el volante se hiciera más pesado. Él no lo sabía, pero ya estaba adentrándose en algo que nunca iba a poder explicar. Y lo que comenzó como una madrugada común, estaba a punto de transformarse en algo que marcaría su vida para siempre. Quédate hasta el final. Hay cosas que no se entienden con lógica, pero tampoco pueden ignorarse. Después de algunos minutos de conducir por las avenidas silenciosas de San Nicolás, Julián se aproximó a la entrada del Hospital General Santa Lucía. Estaba por pasar de largo cuando vio una figura estática junto al portón principal. Era una mujer mayor, abrigada con un chal grueso y un bolso colgando del brazo. Hacía señas con una mano temblorosa. Frenó con suavidad, como siempre hacía cuando percibía fragilidad en el gesto del pasajero. Bajó del vehículo, algo que no solía hacer a esa hora, y le abrió la puerta con discreción. Ella no dijo nada, solo sacó un pequeño papel del bolsillo de su abrigo y se lo entregó. En él había una dirección escrita a mano, algo temblorosa, pero legible: Funeraria del Valle, calle 3. Julián no hizo preguntas. No era su estilo. La experiencia le había enseñado que a veces las personas solo necesitan que las lleven sin hablar. Y esa mujer, con el rostro cansado y los ojos húmedos, no parecía querer explicar nada. Una vez dentro del taxi, ella soltó un suspiro largo y miró por la ventana con un vacío que a Julián le resultó incómodo. Él encendió el taxímetro, revisó la ruta en su mente. Sabía llegar sin necesidad de GPS y arrancó en silencio. Durante los primeros minutos del trayecto, el único sonido era el del motor y el ligero crujir del cinturón de seguridad mal ajustado. Julián miró brevemente por el retrovisor. La mujer apretaba un pañuelo con fuerza entre las manos. No lloraba, pero sus ojos seguían rojos. Era evidente que venía de una sala donde la muerte había hecho su visita. El camino era corto, no más de 7 u 8 minutos con el tráfico despejado. Al girar en una de las esquinas cercanas al cementerio, Julián pensó en su propia madre, que había fallecido hacía unos años. Recordó cómo también la llevó una noche parecida, solo que al hospital, no a una funeraria. La señora no dijo una palabra durante todo el trayecto. Cuando llegaron, él frenó con suavidad frente a la fachada envejecida del lugar. Un foco amarillo oscilaba sobre la entrada, proyectando sombras que temblaban contra las paredes. Julián se giró apenas para verla. ¿Desea que la espere?, preguntó con tono respetuoso. Ella negó con la cabeza. Mi hijo viene en camino. Está por llegar desde Cuatro Ríos, dijo con voz apagada. Pagó en efectivo,
con billetes arrugados, y descendió con lentitud. Caminó hacia la puerta con pasos débiles y sin mirar atrás desapareció tras el portón. Él la observó hasta que se perdió de vista. Algo en su figura, en esa lentitud resignada, le dejó una sensación difícil de describir. Era como si ella supiera que no tendría muchas más caminatas después de esa. Y entonces, sin saberlo, Julián estaba a punto de presenciar algo que haría que esa carrera pareciera casi insignificante. Después de dejar a la señora frente a la funeraria, Julián no volvió al punto de espera habitual. Decidió dar la vuelta a la manzana, pensando que quizá recibiría otra carrera cercana. Encendió la radio solo para escuchar el sonido familiar, sin prestar atención a las palabras. El ambiente dentro del coche seguía siendo denso. Aquel breve encuentro lo había dejado con un nudo en el estómago que no lograba explicar. Al girar por la calle 5, redujo la velocidad instintivamente, y fue entonces cuando la vio. A unos metros, en la esquina opuesta, una figura femenina estaba detenida junto a un poste. Al principio pensó que era otra señora, quizá alguna vecina madrugadora, pero conforme se acercó, comprendió que aquello no era normal. La mujer estaba de pie, completamente inmóvil, encorvada, con los brazos colgando a los lados. Llevaba un vestido largo, anticuado, y una especie de mantón cubriéndole la cabeza. Su cabello largo y canoso caía como cortina sobre el rostro. Parecía mojado. No se movía ni un centímetro, solo estaba ahí, como si hubiese sido colocada por alguien. Julián frenó un poco más, no por curiosidad, sino porque algo en su instinto lo forzó a hacerlo. No distinguía sus rasgos, pero había algo en su postura que lo inquietaba, algo que escapaba a la lógica. El poste sobre el que se apoyaba parpadeaba intermitentemente. La luz amarilla temblaba, proyectando sombras erráticas sobre el rostro cubierto de la mujer. Por un segundo, él pensó en detenerse, en bajar la ventanilla y ofrecerle ayuda. Tal vez estaba perdida, tal vez necesitaba una carrera. Pero entonces sonó el radio de la central. Unidad 62, tenemos prioridad desde el Hospital Santa Lucía. Embarque inmediato en 5 minutos. Bonificación doble. Julián miró a la mujer una vez más. Ella no se había movido. Ni siquiera había reaccionado al coche acercándose. Dudó. La bonificación significaba algo importante para él. Fin de mes se acercaba y cada carrera contaba. La tentación de ignorar esa figura y seguir su camino fue más fuerte. Puso el coche en marcha. Al pasar junto a ella, giró disimuladamente la cabeza. La mujer levantó el rostro. Lo que vio lo dejó sin aire. Los ojos eran completamente blancos, sin pupilas, sin expresión. La piel parecía tensa, envejecida, como si fuera de papel. Y la boca se movía lentamente, pero no emitía sonido alguno. No supo si estaba rezando, maldiciendo o simplemente balbuceando. Aceleró. No quería mirar atrás, pero lo hizo. Ella seguía ahí, apoyada en el poste, con la cabeza inclinada como si hubiese renunciado a todo. Durante años, Julián recordó ese instante exacto. El parpadeo de la luz, la cara escondida y la certeza de que, por alguna razón, no debía haberla dejado allí. ¿Tú habrías parado? Déjalo en los comentarios y comparte este video con alguien que jamás conduciría de noche. Puede que les salve la vida. Julián llegó al hospital con tiempo de sobra. El tráfico seguía siendo inexistente y la ciudad envuelta en ese silencio espeso de las madrugadas que parecen congelar el tiempo. Estacionó frente a la entrada de urgencias, donde un joven ya lo esperaba. El muchacho tenía alrededor de 30 años, rostro cansado, barba crecida y ojeras profundas. Cargaba una mochila pequeña colgada en un solo hombro y sostenía un teléfono que no dejaba de revisar. No parecía tener prisa, pero tampoco tranquilidad. Era como si su cuerpo estuviera ahí, pero su mente en otra parte.
Julián bajó un poco la ventanilla y asintió con la cabeza. El joven subió sin decir palabra y se sentó en el asiento trasero. Solo después de cerrar la puerta murmuró: «A la funeraria del Valle, por favor». Julián no reaccionó de inmediato. Apretó el volante por reflejo. El mismo destino, el mismo punto donde había dejado a la mujer hacía no más de 15 minutos. «Creo que llevé a su madre hace poco», comentó con tono neutro, buscando romper el silencio. El joven levantó la mirada, sorprendido. Luego asintió levemente. «Sí, probablemente fue ella. No espera a nadie, nunca lo ha hecho. Ni en momentos como este», dijo con una sonrisa forzada. El coche avanzó por la misma ruta que había recorrido antes, pero esta vez Julián la sintió diferente. El aire parecía más denso y la calle más oscura de lo que recordaba. «Mi padre murió hace unas horas», continuó el joven. «Le pedí a mi mamá que me esperara en la entrada, que venía llegando desde Cuatro Ríos, pero ya me lo imaginaba. Ella nunca ha sabido quedarse quieta, ni siquiera cuando papá la necesitaba más». Julián no respondió. Se limitó a seguir conduciendo. Pero la frase le retumbó. No por el contenido, sino por la forma en que fue dicha. Con tristeza, sí, pero también con una especie de resignación. Al acercarse a la funeraria, el muchacho volvió a hablar. «No sé por qué lo digo, pero gracias por haberla traído». Julián asintió. No había hecho gran cosa, pensó. Solo cumplir con su trabajo. Aunque, en el fondo, algo le decía que esa mujer necesitaba más que un traslado aquella noche. Cuando llegaron, el joven descendió y antes de cerrar la puerta se giró ligeramente. Lo miró con una expresión que no era común, una mezcla de advertencia y empatía. «Tenga cuidado por las noches, señor», dijo con voz baja. «Uno nunca sabe quién se sube en ese asiento trasero». No esperó respuesta. Cerró la puerta con suavidad y caminó hacia el interior del edificio. Julián se quedó inmóvil. Esa frase no sonaba a una observación cualquiera, sonaba a algo vivido, a algo que tal vez él también sabía, pero aún no recordaba. Julián dio la vuelta a la manzana una vez más. No tenía ganas de regresar al punto de espera. Había algo en el ambiente que lo mantenía alerta, aunque no supiera explicarlo. Tal vez era el frío, tal vez el silencio, o quizá esa frase que el joven le había dicho antes de bajar del coche. Redujo la velocidad al pasar por una avenida secundaria poco iluminada cuando la vio. Una mujer parada sola en la banqueta, justo donde la luz de una farola rota dejaba un espacio en penumbra. Ella no parecía estar esperando a nadie. Estaba completamente vestida de negro, con un abrigo largo, medias oscuras y botas altas. El rostro blanco resaltaba como una mancha entre las sombras, y el cabello negro y recogido dejaba ver sus pómulos marcados. Hizo una señal breve con la mano, sin apuro. Julián frenó. No por interés, sino por costumbre. En la noche, uno aprende a no juzgar antes de que se suban. Ella se acercó lentamente. Al entrar, ofreció una sonrisa tenue, casi cortés. Él respondió con otra, más mecánica. Le pareció una mujer extrañamente elegante para esa hora y ese lugar. Algo fuera de contexto. «Buenas noches», dijo ella con voz suave, sin mirarlo directamente. «Buenas», respondió él, activando el taxímetro. «¿A dónde la llevo?» La mujer mencionó una dirección que Julián reconoció de inmediato. Era una calle de una colonia antigua, casi olvidada, donde vivió durante parte de su infancia. Un lugar al que no había vuelto en más de 20 años. Mientras arrancaba, notó un detalle incómodo. Un olor extraño comenzaba a llenar el interior del coche. No era perfume, tampoco sudor. Era algo más denso, ácido, como humedad vieja mezclada con algo descompuesto. Por educación, no comentó nada. La mujer no habló más. Se recostó levemente hacia el lado de la ventana, cerró los ojos y dejó caer el cabello sobre su rostro. No era posible saber si dormía, pero sí que había algo inquietante en su quietud. Parecía
no respirar. El trayecto fue corto, pero se sintió eterno. Julián mantuvo la vista fija en el camino, evitando mirarla por el retrovisor. Cada vez que lo intentaba, algo en su cuerpo le pedía que no lo hiciera. Y entonces recordó esa dirección, esa calle, esa casa. Durante los últimos años que vivió allí de niño, su madre siempre le decía que no pasara por esa cuadra. Le contaba que una anciana había muerto sola, congelada, justo frente a su casa, porque nadie la quiso ayudar. La historia volvía ahora, como una advertencia lejana que de pronto tomaba forma. Julián tragó saliva, giró la última esquina. Estaban llegando. ¿Alguna vez llevaste a alguien que te hizo sentir que no estaba vivo? Cuéntanos en los comentarios y etiqueta a un amigo que jamás suba a un taxi sin mirar bien quién se sienta con él. La calle estaba desierta, igual que en sus recuerdos. Julián giró lentamente hacia la colonia El Rosario, un barrio antiguo al que no volvía desde que era niño. Las casas eran bajas, muchas con fachadas agrietadas, otras directamente tapiadas con bloques. Todo allí parecía detenido en el tiempo, como si el progreso hubiera decidido ignorar esa zona. La dirección que la mujer le había indicado estaba al final de una calle empinada, justo en una curva donde el pavimento comenzaba a romperse por la raíz de árboles viejos. A medida que se acercaba, Julián sintió una punzada en el pecho. No era ansiedad, era algo más parecido a una advertencia. Recordó entonces la casa de la esquina. De niño, su madre siempre le señalaba ese lugar con una mezcla de temor y rabia. Decía que allí vivía una anciana que nunca salía, que no tenía familia y que un invierno, uno como esa misma noche, helado y desolado, salió desorientada a buscar ayuda y nadie le abrió la puerta. Según la historia que su madre contaba, la mujer murió sentada en una banqueta a solo 2 metros de su casa, congelada. Nadie la socorrió, nadie quiso ensuciarse con su miseria, y durante años la gente del barrio afirmaba verla caminando por las madrugadas, buscando un camino que nunca encontraba. Julián no creía en fantasmas, nunca creyó, pero esa noche, con el coche avanzando lentamente por esa misma calle, con esa misma humedad penetrante y el mismo silencio denso, sintió que algo encajaba demasiado bien, como si los años se hubieran doblado sobre sí mismos para regresarlo al punto de partida. Al llegar frente a la casa, frenó. Era exactamente como la recordaba. La pintura descascarada, el portón oxidado, las ventanas rotas, cubiertas con cartones viejos. El número en la pared estaba borroso, pero aún se distinguía. Apagó el taxímetro. Se giró lentamente para hablar con la mujer y preguntarle si era ahí donde quería bajar. Pero ella no respondió. Estaba en la misma posición, cabeza inclinada, cabello negro cubriendo parte del rostro. No se movía. «Señorita», dijo él con voz contenida. Ninguna reacción. Volvió a mirar hacia la casa. Ni una luz. Nadie afuera. El foco de la calle parpadeaba cada tanto, igual que cuando era niño. Y en ese parpadeo todo parecía detenerse por fracciones de segundo. Se giró una vez más, esta vez con más firmeza, y lo que vio cambió todo. La mujer ya no estaba allí, o mejor dicho, no era la misma. En su lugar había una figura encorvada, de piel ceniza, cabello canoso, boca entreabierta y ojos que no reflejaban nada. El mismo rostro que había visto junto al poste, solo 1 hora antes. Julián no reaccionó de inmediato. El cuerpo le pesaba, como si la sangre se hubiese detenido por unos segundos. La figura que ahora estaba sentada en el asiento trasero era exactamente la misma mujer que había visto apoyada en el poste, la misma que había decidido no ayudar, pero ahora estaba a menos de 1 metro de él, en su coche, respirando su mismo aire. Su piel tenía un tono grisáceo, manchado, como si se estuviera pudriendo desde dentro.
La boca estaba entreabierta, revelando dientes torcidos, ennegrecidos, algunos partidos. Los ojos eran completamente blancos, sin movimiento, sin dirección. No parecían mirar hacia él, pero Julián sentía que lo atravesaban por dentro. Intentó moverse, hablar, siquiera parpadear. Nada. Sus músculos no respondían. Todo el cuerpo estaba paralizado por un miedo tan primitivo que lo dejó sin voz. Su mente gritaba, pero su garganta no emitía ni un susurro. Ella giró ligeramente la cabeza, muy despacio, como si cada centímetro requiriera un esfuerzo descomunal, y entonces sus labios se movieron. Julián no escuchó sonido alguno, pero pudo leer lo que murmuraba. 2 palabras apenas: mi casa. La puerta del coche, que no había sido abierta, se entreabrió sola. El seguro saltó sin que nadie lo tocara. Julián sintió una corriente helada recorrer el interior del taxi. El olor ahora era insoportable, una mezcla de carne húmeda, flores marchitas y algo químico, ácido, podrido. Con un movimiento que parecía más una descomposición que un paso, la mujer descendió del coche. Sus pies tocaron el suelo con torpeza. Caminó hasta el portón de la vieja casa. No hizo falta abrirlo, simplemente lo atravesó, como si la reja no existiera para ella. Julián seguía inmóvil, observando desde el retrovisor, y ahí sucedió lo más desconcertante de todo. A medida que se alejaba, la figura iba cambiando. Su cuerpo torcido comenzó a enderezarse, el cabello canoso se volvió oscuro, la piel recuperó algo de color. Cuando cruzó la puerta principal, ya no era la anciana. Era nuevamente la mujer vestida de negro, joven, erguida, inexplicablemente bella. La casa la devoró en silencio. La puerta se cerró sola, sin estruendo. Solo entonces Julián sintió que podía moverse. Se desplomó hacia el asiento del copiloto, jadeando, sudando, con la ropa pegada al cuerpo por el terror acumulado. Tardó varios minutos en entender dónde estaba, y aún más en aceptar lo que acababa de ver. El coche seguía encendido. Las luces delanteras iluminaban la calle vacía. El foco del poste dejó de parpadear y ahora brillaba intensamente, como si nada hubiese pasado. Pero él sabía que no había sido un sueño. No podía haberlo imaginado todo. ¿Alguna vez sentiste que alguien te miraba desde atrás cuando estabas solo? Deja tu respuesta en los comentarios y comparte este video con quien aún cree que todas las noches son iguales. Julián no recordaba cómo había terminado en el asiento del copiloto. No sabía si había desmayado o simplemente su cuerpo se había rendido. Lo único que tenía claro era que estaba solo en el coche, con las manos temblando, la boca seca y el corazón golpeándole el pecho como si quisiera escapar. Encendió el motor, aunque ya estaba en marcha. Fue un acto reflejo. Quería oír algo, cualquier cosa que rompiera ese silencio espeso. La radio seguía apagada. El reloj marcaba 4:42 de la madrugada. Volteó una última vez hacia la casa. Las ventanas seguían oscuras, ninguna señal de vida. El portón de hierro oxidado permanecía cerrado. Por más que buscaba algún indicio de que lo vivido había sido real, un movimiento, una sombra, un sonido, no encontró nada. Solo el resplandor pálido de una calle muerta. Aceleró sin pensar. Tomó la primera curva con brusquedad y se alejó de esa colonia sin mirar por los espejos. Sabía que si lo hacía, podría haber algo que no estaba listo para volver a enfrentar. Durante las primeras cuadras, tuvo que concentrarse en no vomitar. El olor aún persistía en el interior del coche. No era tan fuerte como antes, pero seguía ahí, como si se hubiese impregnado en la tapicería, o peor aún, en su mente. No recordaba haber tenido tanto miedo en su vida, ni siquiera cuando casi lo asaltan en la autopista hacía años, o cuando se cruzó con un conductor drogado que casi lo saca del camino. Esto era distinto. No era el miedo a la muerte, era otra cosa.
Era el pánico puro, el que nace de no entender nada, de no tener control sobre lo que uno ve, oye y siente. Condujo sin rumbo por calles que no reconocía. Había pasado varias veces por esas avenidas, pero ahora le parecían extrañas, cambiadas, como si la ciudad también se hubiera deformado junto con su percepción. Cuando por fin se sintió con el coraje suficiente, bajó todas las ventanillas del coche. El aire helado entró de golpe, despejando parte del mareo. Pero el olor no se fue. Frenó en una estación de servicio. No había nadie, ni siquiera el guardia nocturno. Bajó del coche y caminó unos metros para respirar profundo. Miró al cielo. No había luna, ni estrellas, solo una neblina espesa que lo cubría todo. Volvió al vehículo. Se sentó al volante y encendió la calefacción. El asiento de atrás seguía vacío, pero la huella en el cuero seguía ahí, la marca del peso de alguien que ya no estaba. Pensó en la mujer, en sus ojos vacíos, en la transformación, en la frase que sus labios habían pronunciado sin voz: mi casa. Y entonces entendió algo. Ella no había querido hacerle daño, solo había querido regresar. Lo único que buscaba era que alguien la llevara una última vez a ese lugar que durante años nadie más quiso reconocer como suyo. Pasaron los días, luego semanas y después meses. Pero Julián no volvió a ser el mismo. No renunció al trabajo, aunque por un tiempo lo consideró. Siguió conduciendo por las calles de San Nicolás de los Valles como siempre, tomando carreras, haciendo las mismas rutas. Pero algo en él se había quebrado. Ya no hablaba con los pasajeros, solo respondía lo necesario. Evitaba mirar por el retrovisor. Si alguien se sentaba en el asiento trasero, hacía un esfuerzo consciente por no observar su rostro. A veces sentía la necesidad de voltear, y otras prefería no saber si realmente había alguien allí. Una vez, una mujer con voz suave le pidió que la llevara a una dirección parecida a la de aquella noche. Julián se negó. Inventó una excusa. Dijo que el coche necesitaba combustible, que ya estaba terminando su turno. Ella insistió. Él se negó otra vez, más firme. La mujer lo miró con extrañeza. Bajó sin decir nada, pero Julián se quedó detenido en la esquina 5 minutos, intentando recuperar el ritmo de su respiración. Había ido a terapia, lo intentó. Psicólogo, psiquiatra, sesiones semanales. Algunos lo miraban con compasión, otros con escepticismo. Ninguno logró borrar esa noche de su mente. Los diagnósticos variaban entre fatiga, alucinación, estrés postraumático. Le recetaron medicamentos. Nada funcionó, porque él sabía que no había sido una alucinación. Julián había sentido el peso de ese cuerpo en el coche, había olido la descomposición, había escuchado el silencio. Ese tipo de vacío no se inventa, uno no lo imagina, lo reconoce. No se lo contó a nadie más, solo a su hermana, en una conversación que terminó con lágrimas y silencio. Ella no lo juzgó, solo le pidió que se cuidara, que descansara más, que no cargara solo con eso, pero él sabía que no había forma de descargarlo. Cada cierto tiempo, el recuerdo volvía con fuerza. Una noche cualquiera, mientras esperaba a un cliente en una gasolinera vacía, algo le hacía girar la cabeza hacia el asiento trasero. No había nada, pero la sensación era la misma. La piel se le erizaba, el corazón se le aceleraba, el frío regresaba y el rostro, ese rostro que parecía haberse descompuesto frente a sus ojos, nunca desapareció. A veces lo veía en sueños, a veces lo veía despierto. Lo más perturbador no era la imagen, ni los ojos vacíos, ni la boca podrida. Era lo que vio detrás de todo eso, lo que sintió cuando esa mirada lo atravesó. Era el vacío, el absoluto, el otro lado. Y por eso, cada vez que alguien sube a su taxi y le da una dirección cualquiera, Julián pregunta sin levantar la vista: «Es su casa, ¿verdad?».
porque ahora entiende que algún día, quizás no muy lejano, él también se sentará en ese asiento trasero, esperando que alguien lo lleve por última vez al lugar donde todo empezó.